Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Farfán, soy perito avaluador inmobiliario, vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia, y he crecido inmensamente escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta de este episodio. Miguel es el jardinero y lo ha sido durante muchos años de un conjunto de gente rica junto a una laguna muy hermosa cerca de Bogotá. Miguel es el hijo de un vigilante, tuvo una infancia muy pobre, muy modesta, y ahora Miguel es dueño de varias propiedades en el mismo conjunto. Tiene ingresos pasivos, tiene un patrimonio muy sólido, pero además sigue de jardinero. ¿Cómo hizo esto con ese sueldo de jardinero? ¿Por qué en vez de resentir a los ricachones, utilizó esos recursos, esa información, y la convirtió en un patrimonio y en una libertad financiera? Pero además se ha ganado el respeto y la admiración de muchos de sus vecinos. Miguel nos inspira hoy con esta entrevista en la que nos muestra su fuerza, su sabiduría, su simplicidad, su mística y su enorme capacidad de convertir cualquier situación en una bendición. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. Estoy junto a la laguna de Guatavita en Colombia, un lugar absolutamente mágico para mí. Es uno de los lugares más lindos que conozco en Colombia, con unos amigos muy queridos, Luis Eduardo y Marta Lucía Barón, y compartiendo con otro amigo, Miguel Cortés. Miguel Cortés es jardinero, pero es un jardinero muy especial. No solamente ha cultivado plantas, sino que ha sido capaz de cultivar una fortuna en bienes raíces y crear ingresos pasivos de una forma muy creativa y rompiendo muchísimos paradigmas. Miguel era el hijo, o es el hijo, de un celador aquí en el pueblo. Y cuéntanos, Miguel, ¿cómo empezó tu vida? Bueno, como su merced lo dijo anteriormente, mi nombre es Miguel Alfonso Cortés Muñoz. Soy nacido y criado aquí en Guatavita, Cundinamarca, un departamento y un pueblo demasiado sano, turístico, por ende. Yo nací el 19 de septiembre de 1965, voy para 52 años. Provengo de una cuna muy pobre, demasiado pobre, donde yo tuve que pedir limosna, cuidar carros, decir leyendas. Ya cuando uno va avanzando en edad, pues ya uno se da cuenta de que eso no es para uno, que uno tiene que ir superándose. ¿Qué significa decir leyendas? Leyendas es una historia del Dorado. Es que uno daba una versión, y por esa versión la gente le daba a uno una moneda, un billete. Uh-huh. Y uno pedía la moneda del país también, le daban a uno un bolívar, un dólar, qué sé yo. Bueno, en fin. Yo nunca tuve a alguien que me dijera, hola, ¿para dónde va? Uh-huh. Yo comía porque sentía hambre y caminaba porque veía caminar. Resulta que yo conocí unos amigos y esos amigos me enseñaron la cerveza. Conocí la cerveza. A raíz de eso tuve un accidente. Voy a hacer lo más breve posible. Tuve un accidente, me pegaron un tiro. ¿Qué edad tenías cuando tuviste el accidente? Yo tenía 30 años. Uh-huh.
30 años. Hoy tienes 52. Ahorita voy para 52 años. Eso quiere decir que yo volví a nacer, que tengo o voy para 22 años. Cuando yo sentí el disparo, cerré mis ojos y dije, Dios mío, sácame de esta y te prometo que jamás volverá a pasar grado alguno de alcohol por mi garganta. Mi Dios me escuchó, mi Dios me hizo un milagro y aquí estoy. Yo estuve 19 días en estado de coma. Me sacaron un riñón. Mi diagnóstico era muerte. Los médicos, los galenos, le decían a mi familia que me desconectaran, que yo no tenía posibilidades, que yo no tenía chance, que había esas máquinas que yo tenía, las necesitaba otra persona que tenía más chance que yo. Pero Dios es grande. Dios es poderoso. Él le dijo a mi familia, les puso las palabras necesarias y les dijo que el que mandaba era el de arriba. Yo tenía una fuerza de voluntad muy grande para vivir. En ese proceso, aunque estabas en cuidados intensivos, ¿tú estabas consciente? ¿O no estabas? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo, pues en sí, yo estaba en estado de coma, pero yo tenía como una grabación en mi mente, que yo luchaba por vivir, por devolverme. Yo vi el tal túnel, eso es cierto. Entonces, lo que tú recuerdas es que en ese momento tú decidiste vivir. Sí, yo tenía una fuerza grande para devolverme y mi Dios me escuchó. Y Él, vuelvo y le digo como leí anteriormente, yo le pedí a Él que me hiciera ese milagro. Él me lo hizo, Él me escuchó. Y yo soy un bendecido por Dios, porque Dios me ama. Dios me escuchó y me devolvió. Uh-huh. Y cuando en ese momento tú decidiste, hiciste esa promesa, dijiste, voy a vivir. Dame. Sí, así es. Me aferré mucho a la vida. En esos momentos, 6 días antes de mi accidente, de mi disparo, conocí una gran mujer, mi esposa hoy en día. Se llama Noemí. En 6 días, antes de mi disparo, yo le propuse a ella a los 7 días de habernos conocido que se fuera a vivir conmigo. De por sí yo he sido un loco, he sido un bohemio. Y ella me dijo que sí. Un noviazgo de 7 días. Y lo maravilloso. Por eso es que yo siempre he dicho esta frase, que los tiempos de Dios son perfectos. El tiempo del hombre es imperfecto. Y tú en ese momento tenías 30 años. Yo tenía 30 años. ¿Habías terminado la primaria, la secundaria? ¿Cuáles eran tus estudios? Yo en esos momentos había terminado mi bachillerato. ¿Y en qué trabajabas en ese momento? Trabajaba aquí en San Marino. ¿En San Marino es un conjunto? San Marino es donde reside el doctor Luis Eduardo Barón, su amigo. Es un conjunto de 54 propiedades, 54 lotes. ¿Y tú hacías el jardín? Yo sí, soy encargado de la jardinería de algunos predios y de cuidar algunas unidades. Entonces, desde ese momento tú ya hacías la jardinería. Y en ese momento, ¿cómo manejabas tú el dinero antes de tu accidente? Yo lo derrochaba mucho. Yo de por sí he sido muy afortunado para el dinero. El dinero me sigue. El dinero, tengo como un imán para eso. Pero lo derrochaba mucho en cerveza y en mujeres. Cuando dices eras afortunado, ¿qué decir? Como ¿te han gustado los negocios siempre? Uno nace con eso. O sea, uno nunca va a decir que es que no. Uno nace con eso. Dios le da a uno ciertos dones, ciertos talentos, ciertas virtudes que uno tiene con el tiempo que descubrirlos y ponerlos al servicio de uno mismo y luego al servicio de los demás. Uh-huh. ¿Cierto? Bueno, entonces, retomando el tema de una vez que yo salí de estado de coma, yo llegué, levanté mi sábana y vi mis intestinos. Uh-huh. Y lloré como nunca. Y le pedí a Dios y le dije a Dios que yo iba a salir por la puerta grande y que iba a hacer dinero. Y lo he hecho. Cuando yo salí de ahí, por X o Y razón, aquí donde yo presto mis servicios de vigilancia y mis servicios de jardinería, me suspendieron.
Me suspendieron, duré por un tiempo en stand-by, pero entonces Dios me dio una gran virtud y una gran cualidad que me dijo, Él me dijo, porque Él es el que le dice a uno las cosas, cómprate una guadaña. Me compré una guadaña que en ese tiempo me valió 350,000 pesos. Pero antes de eso, yo empecé a jardinear sin máquina y sin nada, y recibía unos dineros. Esos dineros iban para la alcancía, porque yo soy una persona demasiado ahorrativa. Llegué y rompí esa alcancía y tenía 1.350.000 pesos. Entonces, cuando tú saliste del accidente, tú te hiciste esa promesa de cambiar tu vida, Sí. Y esa fue esa motivación. Esa fuerza, sí. Y me imagino también habías conocido a tu esposa, a tu futura Sí, esposa en ese sí. momento, y comienzas a manejar el dinero de una forma totalmente distinta. Sí, claro. Y a pesar de que sales de ese accidente y te suspenden el trabajo, tú sigues adelante, cortas Sí. el pasto, Sí. y después decides que empiezas a ahorrar y después decides comprar tu máquina. Sí, señor, así Ajá, es. entonces así ahora ahorrando, metiendo ahí Sí, claro. las moneditas, Sí. Los billetes. Sí, yo digo y siempre lo he dicho, que uno para hacer fortuna no necesita ganar millones. Eso es mentira. De las pocas monedas se hacen las grandes fortunas. Si uno administra bien sus centavos, uno se va para arriba. Uno tiene que cuidar las monedas, que el resto se cuida solo. Ajá. Como yo le decía anteriormente, yo llegué y compré mi máquina, empecé a prestar mis servicios de jardinería con mi máquina por todo lado, tanto en San Marino como en el pueblo. Llegué a amasar una fortuna. Ujú. Nadie lo sabía, solo lo sabía Dios, mi esposa y yo. Entonces, otra característica que tú tenías es que además de ahorrar y de cuidar tus monedas, tú eras muy discreto en no hablar de lo que hacías, ni en lo que ibas creciendo financieramente, sino tú guardabas tu Sí. crecimiento para ti. Así ¿Y por es. qué lo hacías? ¿Por qué no le contabas a nadie? Porque era algo que yo tenía como reserva, porque yo necesitaba salir a flote. ¿Y cuál es la ventaja de no haber contado para ti? Lo que pasa es que uno se pone a divulgar las cosas y la gente se enamora de uno. Yo tengo una frase muy diciente que es la siguiente, que hay dos grandes flagelos en esta vida, que es el cáncer y la envidia. Uno no se muere de cáncer, pero sí de envidia. La envidia es un gran flagelo que mata y carcome. Entonces, en este corazón no hay envidia. Cuando uno no siente envidia, uno crece y no sabe de qué manera crece uno. Aquella persona que envidia está enferma. Entonces, lo que te estoy escuchando es que tú, en vez de estar mirando qué es lo que ha hecho el otro y que si el otro ha hecho más o menos y que si el otro debería y no debería, tú en vez de hacer eso te enfocabas en lo tuyo, en cuidar tus moneditas, en cuidar tus actitudes, en cuidar tus hábitos para no volver a caer en aquellas cosas que te llevaron a tener tu accidente. Sí. Y a enfocarte en lo tuyo y no necesariamente estar contándole a los demás para que se sientan, ay, es que yo soy tan exitoso, estoy logrando, sino que estabas enfocado en cultivar tu propio jardín. Sí, así es. Bueno, como yo le venía contando, entonces empecé a ahorrar porque siempre he sido una persona muy ahorrativa. Amasé una fortuna y nadie lo sabía. Pero había una hermana que se llama Oliva. Ella decía, este man debe tener plata. Y un día me disparó, me dijo, a mí me dice el mono, de cariño. De mono no tengo nada, pero me dice el mono. Me dijo mono. En Colombia, si tú vives en otro país, en Colombia le decimos mono a una persona rubia. Entonces le decimos mono. Sí. Entonces ella llegó a mi casa y me dijo, mono, mis patrones necesitan 3 millones de pesos. Los patrones de ella son de nacionalidad mexicana, que tienen 2 restaurantes acá, uno La Posada y el otro la Hostería Guatavita. Y yo le dije, claro, con gusto. ¿A cómo? Le dije al 5. Y eso equivalía a 150,000 pesos mensuales durante un año. Entonces se los presté, ellos me mandaron un cheque y como a los 2 meses llega mi hermana y me dice, mono, que si no tiene otros 3 millones de pesos.
Ajá. Y le dije, sí. Luego otros 3 millones. Al 5%. Al 5. Otro, Entonces tú descubriste ahí el ingreso pasivo. sí. Entonces tú dijiste y empezaste, ¿cómo fue cuando empezaste a recibir? ¿Cuánto ganabas en ese momento como jardinero? Ganaba muy poco. ¿Cuánto? Porque es que a mí me parece fascinante esa conversación. Sí, vuelvo le digo, de las pocas monedas se hacen las grandes fortunas. ¿Cuánto ganabas como Yo ganaba 15,000 pesos por un jardín, 5,000, 10,000 al mes más o pesos. menos? ¿Cuánto ganabas como jardinero en ese momento? Como unos 50,000 pesos Al mes. al mes. ¿Trabajando Sí. cuántas horas? Pues yo trabajaba que 5 o 6 horas. 5 o 6 horas Sí. trabajando todos los días, ganabas 50,000. Sí. Y con las monedas que habías ahorrado, Sí. lo prestaste y ganaste el Y 5%, que era sí. 3 veces en un solo préstamo Sí. lo que ganabas. Sí. ¿Y dejaste de hacer tu trabajo como jardinero? No, nunca. Nunca. Nunca, porque uno nunca debe romper la gallina de los huevos de oro. Jamás. Entonces, en vez de decir, ya me he matado demasiado con esto, sentía la gratitud y dijiste, Sí. esto es lo que me ha dado la platica, yo voy a seguir con eso. Y seguías manejando bien Sí. y en vez de cambiar el sistema, seguiste haciendo exactamente Sí. lo mismo que te había dado el éxito. Sí, pero venga, le cuento. Entonces, mi hermana Oliva siguió diciéndome, mono, necesito otros 3 millones. Le dije, sí. Y me dijo, ¿y tiene más? Le dije, sí, sí tengo más. Pero ¿qué pasa? Yo siempre soy una persona de frases. Ujú. A un toro lo capan una sola vez. A un toro no le retoñan las aquellas. Entonces, a mi hermana le tumbaron 3 millones de pesos míos. Porque mi hermana llegó y me dijo, mono, necesito otros 3 millones de pesos para los mexicanos, pero no eran para los mexicanos, sino para otra persona. Esa persona se lo robó a mi hermana. Mi hermana fue muy leal, muy honesta, me dijo, mono, los últimos 3 millones no eran para los mexicanos, sino para Pato, un man. Ujú. El tipo le robó la plata a mi hermana me dijo, mono, yo sé que fue mi error, asimismo yo te hubiera podido dejar en la calle, Ujú. yo te voy a responder por esa plata. Necesito solo un favor, que me dé plazo para pagarlos de a 500,000 pesos mensuales. Ujú. Le dije, listos. Entonces, desde ahí no volví a prestar un solo peso. ¿Por qué? Porque es una enseñanza del de arriba, de Dios. Él le da a uno ciertas enseñanzas, como por decir algo, lo del disparo, lo del accidente. ¿Y cuál fue la lección del accidente? Pues la lección del accidente es que Dios le pone a uno pruebas. Él nunca castiga, pero sí le da a uno pruebas. Entonces Él me colocó esa prueba. Y la prueba era donde yo entendiera de que la vida es hermosa y que la vida tiene grandes cosas por descubrir y por vivir, puesto que Él creó este universo para goce y disfrute de todos nosotros, ¿sí? Y retomando el tema de Pero, ¿cuál fue la lección para tu vida en eso? la lección, vuelvo y le digo, la lección para mi vida es que uno tiene que irse por la vida con despacio, Ajá. con despacio, porque si uno se apresura, se estrella. Y yo me apresuré en escoger los malos caminos, como fue el alcohol, y me estrellé. Pero como le dije anteriormente, Dios me ama tanto que Él me dio esta segunda oportunidad. Y ahí estoy. Hermoso eso. Entonces, tu lección con el accidente fue ir despacio. Ir Porque despacio. en últimas, sabes que no había escuchado esa perspectiva de en realidad los caminos cortos, ¿cierto? La rumba o el no ser leal a los valores es un camino corto, ¿cierto? Es de lograr todo rápido y traicionar lo que quizás yo quiero a largo plazo. Sí. El hacerlo despacio es congruente con los valores. Ajá. Perfecto. Y con respecto a la pérdida del dinero, ¿cuál fue tu lección? La pérdida, o sea, es muy buena pregunta también. Como yo le dije anteriormente, a un toro lo capan una sola vez. La lección es que Dios vuelvo y le digo, Dios le pone a uno ciertas pruebas en la vida y yo aprendo de ellas. Lo que pasa es que uno tiene que saber escuchar.
Simplemente eso, saber escuchar, porque hay personas que no saben escuchar y yo sí escucho a Dios. Esos son mensajes, son 2 mensajes que me ha puesto Dios a mí en la vida y muchos más. Y bueno, yo quisiera retomar el tema de cómo he crecido. Entonces, Cómo he crecido económicamente. exacto. ¿Sí? Entonces, le robaron esa plata a mi hermana, Entonces yo ya dije, no vuelvo a prestar un solo peso. Dios vuelve y me manda otro mensaje, porque son solo mensajes los que me manda Dios a mí. Y me dijo, ahora lo tuyo es comprar tierra. Porque la mejor inversión hoy por hoy es la finca raíz. ¿Y por qué? Porque tierra no hacen más. Harán lo que quieran. Carros, televisores, gente, celulares, entre otras cosas. Pero tierra no hacen más. La finca raíz se estanca. Pero jamás, óigalo bien, jamás se desvaloriza. Al no ser que uno regale por bobo, por motivo viaje o por calamidad doméstica. Bueno, y como yo le digo, yo tengo un imán para los negocios y para el dinero. No soy ricachón, pero tampoco soy el pobre de antes. Me considero en estos momentos que estoy en una posición estable. Y Dios me tiene mucho más preparado para mí. Bueno, tú tienes, ¿cómo compraste tu primera propiedad? Sí, para allá iba yo. Resulta que, como yo le he dicho a su merced anteriormente, que yo tengo un imán para la plata, para los negocios. San Marino, óigalo bien, San Marino, la urbanización San Marino, donde yo me gano mi sustento, mis ingresos. San Marino me ha dado hasta mujer, porque aquí conseguí a mi esposa. Entonces, yo estoy aquí dentro de mi trabajo, cuando llega X o Y persona y me dicen mono o me dicen señor Cortés, le tengo un lote para la venta. El primer lote o la primera finca raíz que yo adquirí fue que mi padre me la regaló, me la donó. Donar es regalar. Sí. No me la heredó, me la regaló. Entonces yo le dije, padre, voy a hacer aquí algo, porque yo pensaba colocar un negocio. Él me dijo, hágale, pero espero es que no se quede en la mitad. Le dije, no, padre, yo la inicio y la termino. Y hice la primera casa, donde nacieron mis hijos. De ahí, vino otra persona acá y me dijo, mono, le tengo un lote para la venta. Lo compré. Al poco tiempo, yo dije, yo tengo que hacer una casa acá porque está muy cerca a mi trabajo y desde ahí administro mejor mi negocio. Dios me dio esa fortuna y hice mi casa. Es en la cual yo vivo. Luego apareció otra persona. ¿Y qué hiciste con la que tenías antes? La arrendé. ¿Y por qué no la vendiste? Porque, vuelvo le digo, la finca raíz jamás se debe vender. Jamás se debe vender. Exacto. Jamás. Entonces, tú arriendas tu primera propiedad, porque mucha gente se va, ya tengo una propiedad, voy a comprar otra mejor, vendo esta que tengo. No, jamás. Y voy a la segunda. ¿Y cómo vas con la tercera? Voy en la segunda, vamos en la segunda, sí, que es donde yo vivo. Entonces ahí estoy. Luego llega X persona y me dice, Cortés, tengo un lote para la venta. Resulta que no era un lote sino 2. Compré 2 propiedades. Ahí las tengo. Resulta, hay algo muy curioso. Porque vuelvo le digo que yo soy un loquito. Yo soy un bohemio. Resulta que yo maquiné la idea de ser alcalde. Entonces, yo me le fui a Bancolombia. Y Bancolombia me dio 50 millones de pesos para financiar mi campaña. Resulta que el doctor Luis Eduardo en ese tiempo, yo vino acá y yo le conté, le di a conocer a grosso modo mi programa de gobierno. Él me ofreció X ayuda. Yo tenía 50 millones de pesos en una mano y tenía una oferta del doctor Luis Eduardo. ¿Qué pasó? Resulta que por X o Y razón no hicieron las cosas con el doctor Luis Eduardo. Y al no darse las cosas,
Yo tenía 50 millones de pesos, pero antes de eso, de la inscripción a mi campaña, llegó X persona y me dijo, le vendo un lote. Y eran los 2 lotes. Se los compré. En ese tiempo valieron 14 millones y medio. Me quedaba un resto de plata. Esa otra plata, engallé mi carro porque también tengo carro. Yo tuve primero carro que casa. Ahora otra cosa que yo quiero darle a conocer a la gente, que nunca, óiganlo bien, nunca se priven de algo que quieren inicialmente. Porque si por decir algo quieren un carro y no lo logran y y compran un lote, se frustran y no van a crecer porque quedan estancados. La mente tiene poder. La mente tiene un poder maravilloso. Entonces, yo compré mi carro antes de todo. Y toda la gente me juzgó y me dijo, ¿y por qué no compraba esto y esto? No, era mi gusto. Era mi manera de ser. Y esos son como los designios o como el conducto a seguir que me ha dictado mi Dios. Retomando el tema del lote, compré los 2 lotes, ahí los tengo aún en día. La otra plata de esos 50 millones de pesos, engallé mi carro, lo puse bonito, metí 3 millones de pesos a mi bolsillo y me fui a gozar a la costa con mi esposa y mis hijos. El resto de plata se fue para la dichosa DMG. Como yo he sido un cliente 1A, porque uno es correcto en lo pequeño, sé correcto en lo pequeño y lo será en lo grande. La DMG es David Murcia Guzmán, una captación de dinero. O sea, entonces, como un hombre que es tan cuidadoso con la plata invierte para especular sabiendo que muy probablemente le iba a perder? Lo que pasa es que a veces sí, a mí también me dieron la avaricia. No, yo nunca he hecho las cosas en forma de avaro. No, lo que pasa es que me gusta crecer como persona. Y siempre he pensado que los hijos de uno deben de ser mejor a uno. No tienen que pasar por lo que pasó uno. Entonces, pues se dio esa oportunidad y dije, hagámosle. ¿Pero consideras que eso fue un error o sí, que estuviste mal? Claro que sí, fue un error fatal. Pero venga, le cuento. Yo llegué y metí esa plata que me sobró de los 50 millones para la campaña. Los metí lo que me sobró, que eran como 35 millones, se los metí a DMG. Nunca recibí un peso. Luego, al poco tiempo, yo me iba a comprar una casa aquí en San Marino, doctor Luis Eduardo. Yo me iba a comprar una casa aquí en San Marino, que es la de la casa del doctor Mora. Yo la había negociado. Porque yo dije, metí esta plata en DMG a X tiempo, saco tanta plata, y yo ya había hecho mis cuentas para comprarme una casa aquí en San Marino. Pero no se dieron las cosas porque DMG cayó. Porque era una estafa. Sí, cayó. Desde el comienzo. Pero antes de eso nosotros fuimos al banco, Bancolombia, sucursal Calera, a solicitar un crédito también para acabar de pagar la casa que les digo. En esos momentos dijeron que estaban pagando al 300 en DMG. Yo tenía, óigalo bien, 3 tarjetas de crédito. 2 de 20 millones y una de 10 millones. Eso oscilaba de 50 millones de pesos. Yo le dije a mi esposa, aquí es que perdí. Y llegué y metí 45 de esos 50 millones, metí 45 millones de pesos. Puestos en las tarjetas de crédito. ¿Perdón? ¿Que lo sacaste? Sí, yo saqué 45 millones de pesos de tarjetas de créditos y se los metí a DMG. Resumiendo, yo perdí 97 millones de pesos en DMG. ¿Y cuál fue la lección para ti? La lección que, vuelvo le digo, uno se debe ir con despacio, con calma. Entonces, fue la impaciencia y la avaricia. Sí, de pronto sí. Pero venga, le digo una de las cosas. En esos momentos cuando cerraron DMG, yo no comía, no dormía, sudaba demasiado, una impaciencia. Pero mire lo lindo. Él siempre ha estado ahí. Dios, en mi vida. Yo estaba impaciente. Entonces, él me mandó un mensaje
Y yo lo cogí, lo capté y dije, ¿de qué te afanas si estoy yo acá? Dios le empareja a uno las cosas. ¿Qué hice yo con mi esposa? Nos pusimos a recoger estiércol de caballo, estiércol de res. Destapamos alcantarillados de aguas negras, que eso es comer lo que sabemos. Y Dios me vio, Él ve el esfuerzo, el fruto de uno, la tenacidad de uno, y Él lo premia. ¿Qué pasó? Salí avante, pagué lo de las tarjetas de crédito. Luego, siguiendo con la historia de mis bienes, yo ya tenía 3 propiedades. 3. Vamos para la 4ª. Llegó un día un señor, un usuario aquí en San Marino, y me llamó y me dijo, Miguel, ayúdame a vender este predio, este lote. Él se llama José Antonio Ojeda. Dios lo bendiga donde quiera que esté, porque él me dejó un ajuar. Entonces yo le dije a él, ¿cuánto vale? Él me dijo. Y yo le ofrecí algo muy poco. Dije, si me coge, pues hay que hacerle. Y yo le dije, le doy 20 millones de pesos. Y me dijo, ¿tiene el dinero? Le dije, no los tengo, pero los conseguimos. En ese tiempo estaba mi padre. Y le dije, padre, necesito que me preste 4 millones de pesos. Él me los prestó, cerré negocio y me puse a golpear puertas, conseguí los otros 16 millones de pesos. Y hoy, no sé si usted ya ha visto la casa mía. Sí. Esa. Ahí. ¿Y cuántos apartamentos tienes construidos? Ahí tengo 4 apartamentos. Y tienen el mismo nivel del conjunto. O sea, son muy, muy, muy lindos. Son hermosos. Hermosos los tienes. Sí, me siento muy orgulloso. Muy orgulloso. Sí, me siento muy orgulloso. Y ahí cuando viene el juez, cuando viene el médico, tú arriendas eso y tú ya podrías, en ese momento podrías retirarte de trabajar. Sí. Podrías, o sea. Sí, podría, pero no. Perfecto. Pero no. Entonces tienes en ese momento tu libertad financiera y ya tienes como un modelo que seguramente vas a seguir creciendo poquito a poco, ¿cierto? Sí. Porque a ti, lo que tú dices, mantienes la paciencia, que ha sido una de las grandes lecciones que nos has mencionado hoy. Y después de esa propiedad, ¿cuál fue el próximo paso? El próximo paso fue otra propiedad. Ajá. Llegó un señor Emiliano acá a San Marino. Tenía problemas con los hijos de sucesión. Los hijos lo querían sacar. Entonces él bajó acá a San Marino llorando. Y me dijo, Cortés, ayúdeme, le vendo un lote. En ese tiempo él me pidió 12 millones. Y él lloró. Y para llorar uno necesita ser actor. Y vi que el hombre estaba sufriendo realmente. Y le dije, se lo compro, pero si me da facilidades de pago. Y no le voy a dar 12 millones, sino 6 millones de pesos. El hombre me dijo, listos, consígame 1 millón de pesos. Se lo conseguí, se lo di. Y luego me dio plazo cuotas de 500,000 pesos. Se lo coroné, le pagué. Y hoy en día estoy construyendo otra casa ahí, en ese lote, donde estoy haciendo 6 apartamentos. 6 apartamentos. 6 apartamentos, sí, señor. Genial. Bueno, ¿y tú los ingresos que tú sacas de tus apartamentos los metes en la construcción? ¿Cómo manejas eso? En estos momentos, ni su merced me va a dar ni me va a quitar. En estos momentos yo a la banca le estoy debiendo 150 millones de pesos. Esos ingresos que me llegan de mis arriendos, de mis trabajos aquí en San Marino, se van para suplir mis necesidades bancarias más mis necesidades de la casa. ¿Y entonces con qué estás haciendo la construcción de esta nueva proyecto? Me queda, o sea, lo que llego y pago mis necesidades bancarias, y de lo que me quede le voy metiendo poco a poco. Pero en estos momentos la obra está en stand-by, porque me puse a pensar con mi esposa que ya es hora de pagar deudas y empezar a trabajar como tranquilo y crecer sin necesidad de los bancos. Entonces estás de nuevo aplicando la paciencia. La paciencia, así es. Perfecto. Bueno, se nos pasó el tiempo y quiero preguntarte, ¿qué le dirías tú a esas personas que están trabajando en este conjunto o en otros conjuntos
y que miran para ellos las mansiones o las casas para ellos de los ricos y están diciendo, esos ricachones, claro, como ellos la tienen hecha, y yo que estoy pobre y que mi papá era un pobre celador y que ni tuve educación ni tuve nada, y ellos están hechos y uno sí matándose todo el día mientras ellos están gozándola. ¿Qué le dirías a esa persona para que haga la diferencia como tú lo hiciste en tu vida? El mensaje que tengo para todos es que uno no necesita nacer rico. Uno tiene un ángel. Uno tiene un ángel y uno nunca tiene que desesperarse. Mi espejo, como su merced lo dice, fue haber llegado, o mejor, fue que Dios me colocara en este sitio, rodeado de gente de mucho dinero, porque yo un día me pregunté, yo veía llegar a los usuarios de San Marino en flamantes carros, con semejantes mercados, con ropas de marca, y yo dije, boté una frase al aire y dije, ¿por qué ellos sí y yo no? Y en el instante, como yo siempre lo he dicho y lo he recalcado, Dios es grande y Dios me manda mensajes y yo los cojo de una, y Él me lo dijo, tú no eres menos que nadie, tú también puedes. Y fue cuando empecé a decir, voy a demostrarme a mí mismo primero que yo puedo, y le voy a demostrar a ellos que yo también puedo. Y lo he hecho y lo he logrado. Hay mucha gente que vive orgullosa de mí. Uno de ellos es el doctor Luis Eduardo Barón, otro es la señora María Los Cuervo, entre otros. Como hay otros que no, porque uno siempre tiene que andar con la verdad. Hay otros que se ciegan y, como lo decía anteriormente, se llenan de envidia. Uh-huh. Mire, yo le voy a decir algo lindo que día escuché en la televisión, en la Santa Misa del Padre Linero. Él decía, la persona que está cargada de ira es porque esa persona tiene miedo de que uno sea mejor que esa persona. Entonces yo digo, hombre, todos nosotros nacimos, absolutamente todos nosotros los humanos, nacimos con un pan bajo el brazo. Uh-huh. Nadie es pobre, nadie es solo. Mientras uno tenga a Dios, lo tiene todo. Y mientras uno tenga a Dios, uno nunca está solo. Para concluir, yo le doy gracias a Dios, porque Él me ama, porque Él me quiere y porque soy un bendecido de Él. Y todo, óigalo bien, todo, absolutamente todo, cuanto yo le he pedido a Él, Él me lo ha concedido, y no en largo plazo, en corto plazo. Yo también le digo a aquellas personas que dicen que no se puede crecer, que no se puede hacer dinero, yo les digo que sí se puede hacer dinero. Mire, todo lo que maquinen, todo, absolutamente todo lo que maquinen, primero, maquínenlo. Segundo, ofrézcanselo a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche. Hablar con Dios es como estar hablando los dos, pero con una gran diferencia. A Dios se le habla con fe y con verdad. Usted me puede engañar a mí y viceversa, pero los dos no engañamos al más grande, que es Dios. Con esto le quiero decir a su merced que mil y mil gracias por esta entrevista y que mi Dios me lo bendiga siempre, siempre, por donde quiera que esté. Muchas gracias, Miguel. Realmente es una entrevista cargada de gratitud, de un sentido muy práctico, de una conexión muy profunda con tu espiritualidad, con tu fe en ti y en la vida y en Dios. De verdad que ha sido muy inspirador y muestras con tu vida que primero que se puede hacer el cambio, sí, que pudiste hacer el cambio radical. Segundo, que en vez de mirar lo que no tienes, enfocarte en ver qué es, cómo ese recurso, porque tomaste todo lo que tuviste en esas personas que admirabas para aprender cómo viven ellos, en vez de resentirlas, tomaste a ver qué podías aprender y cómo podías beneficiarte de esa información para tu crecer. Uh-huh. Y has sido suficientemente humilde para
ajustar tu vida de acuerdo a las lecciones y a los desafíos que has tenido en tu vida. Muchas gracias, Miguel, y que sigas disfrutando ese paraíso y creciendo esos jardines, que además tienes unos jardines que tienes una mano increíble. Ojalá yo pueda aprender. Estoy aprendiendo yo a rociar las plantas y nunca me salen, ni las puedo tener tan lindas como tú las tienes. Muchas gracias, Miguel, y que pases un día maravilloso. Igualmente, mi Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces, visítanos en Facebook y deja tus comentarios.